Hoya Guayatán, se puede naijata en Tubacuaypac, Hoya Guapushu Asana Yatawa, tu movimiento bolivariano Manaca, Bueno gente, gracias por seguir escuchando este podcast en esta segunda parte de la entrevista, en esta segunda parte de la cápsula de memoria de Radio Voz de la Resistencia. Vamos a hablar un poco sobre la experiencia precisamente de Jesús Díaz en esta radio insurgente, cuáles fueron, digamos, los momentos más difíciles y cuáles han sido las experiencias y aprendizajes que ha tenido por medio de Radio Voz de la Resistencia. Con ustedes el testimonio de Jesús Díaz. Era operativo tras operativo bombardeo. Y nosotros teníamos un transmisor en un filo que se llamaba La Plaqueta, o se llama La Plaqueta, y había páramo, o sea, había frailejones y todo. Y ustedes paraban ese filo y miraba cualquier cantidad de municipios, como por decir, subirse a Monserrate y mirar Bogotá ya, ¿sí me entienden? Ver toda la llanura. Sí, por toda la llanura. Y colgábamos la antena, parábamos antenas, subíamos plantas, subíamos gasolina, todo eso al hombro. Y transmitíamos desde allá y tuvimos un transmisor, un poquito tiempo, pero lo tuvimos un transmisor de 1000 vatios. Y eso cubría casi todo el departamento del Meta, gran parte del Caquetá y... Sí, el Caquetá, Meta. Casanare. No, Casanare no. Y algunas partes altas de Huila y Tolima, pero cordillera, todo lo que es cordillera. ¿Sí? Porque estamos en la cordillera oriental, usted hay partes de que usted mira, que para allá queda el Huila, que para allá queda el Tolima, que para allá queda el Meta y para allá queda el Caquetá. O sea, una extensión, como unos puntos claves. Tenían una cobertura grandísima. En ese tiempo sí. Y mucha audiencia, la gente nos mandaba hasta cartas para que los saludáramos. Salúdeme a fulano y tal con nombres, o sea, como apodos, por decir sobrenombres. Que ellos se conocen allá cómo se nombrarán, ¿sí me entiendes? Por decir a Cachirre o por decir no sé, o al mono, o sea, sobrenombres que utilizaban ellos en la vereda tal, Sí. Jardín de Peñas o de Mesendas o de la Uribe. Ellos se conocían con la canción tal, ¿entiendes? O dígale al señor de la mula que me lleva el mercado hoy a tal parte, y allá ellos se conocían porque escuchaban a toda la emisora de las FARC, ¿sí? A diario fue escuchando emisora de FARC, y cuando no entra la emisora de las FARC era la del ejército, casi esas dos competían Por la audiencia. Por audiencia. Digamos que, como usted lo mencionaba, en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, me imagino que los operativos eran bastante agrestes, violentos y pues no debió ser nada fácil transmitir en medio de esa situación. ¿Usted nos puede comentar alguna situación que usted recuerde en el que les haya tocado dejar, digamos, el programa o pausar debido a este tipo de situaciones? Sí, claro, varias veces, como 4 o 5 veces, inclusive hasta murieron compañeros. Nosotros bombardearon varias veces los transmisores, las antenas arriba. Ahí en la antena es como una torre, allá solamente hay poquitas personas, ¿sí? Cualquier 3, 4 personas de guardia, de seguridad. Porque pues usted sabe que las emisoras tienen los estudios acá y retransmiten con antena para los transmisores, y el transmisor es el que retransmite toda la señal, ¿sí? Entonces allá es donde sale la señal en los transmisores y es donde está más peligroso para poder ser detectado por la aviación, por ejemplo. Y nosotros cada nada no, sino fueron como unas 3, 4 oportunidades que nos bombardearon y murieron compañeros allí, como 2, 3 compañeros los que murieron ahí en los bombardeos. Y obviamente pues uno le bombardean y inclusive en 2 ocasiones el ejército desembarcó, bombardeó, desembarcó y se llevaron los transmisores, todo, quedaron ahí sin transmisor y tener que apagar la emisora por 4 o 5 meses hasta que compre otro transmisor, porque tampoco entrar un transmisor era fácil con todos esos retenes del ejército que hay, por ejemplo, en la salida de los pueblos y todo, ¿sí me entienden? Sí. Entonces ellos ya sabían que se miraron un transmisor, una antena, algo raro así, que no es común verlo entre los campesinos, pues claro, eso es para la guerrilla, eso es para la emisora, y la emisora siempre estaba como perseguida a toda hora. Entonces sí, hubo varias circunstancias de esas donde quedamos fuera del aire por bombardeos o por operativos, un desembarco cerca donde los tuvimos que apagar todo y echar todo eso al hombro y calentarlo y salir,
¿me entiende? Apagar y salir, irse, moverse de sitio 8, 4, 5 días, esperar un poquitico que pase el operativo y volver otra vez a salir, siempre preservando la vida de todos nosotros y lo de los compañeros. Vale, digamos que ustedes, además de cumplir las labores que tenían en la emisora, tenían otras funciones dentro de la guerrilla, es decir, también les correspondían los combates o solamente era el trabajo político dentro de la emisora. No, y es muy curioso porque los jefes, nuestros comandantes siempre trataban de mezclar lo militar con lo político, ¿sí? Tenían que ser hombres y mujeres integrales, que sepan todo, que no se queden haciendo una sola cosa. Y además que hay veces también solamente estar ahí dentro de las montañas, por ejemplo, haciendo un solo trabajo es aburridor, y que uno está joven, y uno es más loco, uno le gusta salir por allá, ¿sí pilla? Entonces los comandantes siempre nos intercalaban en dos grupos. 6 meses este grupo se iba a orden público, a combates, a emboscadas, a hostigamientos, a todas las campañas militares que tuviera el frente o el bloque oriental. Y se iba uno a orden público y otro grupito se quedaba haciendo emisora. Por eso la emisora casi nunca dejó de funcionar. Y el equipo, nosotros éramos como unas 50, 60 personas, era bastante grande. Y todos hacíamos radio, todos locutábamos, todos íbamos a campañas militares, todos hacíamos de comer, todos remolcábamos, todos trabajábamos, hacíamos nuestros propios caminos, arreábamos nuestras propias mulas para llevar los equipos, cargábamos al hombro cuando no había caminos reales, por ejemplo, que subieran animales, y todo nos tocaba a nosotros mismos, intercambiar. Hay nadie que, no, usted solamente es el locutor y usted no hace más nada, no, todos hacíamos lo mismo. Vale, listo. Ahorita su merced nos comentaba sobre algunas personas que hicieron parte de la emisora. Usted, tengo entendido que está presente la figura de Mariana Páez, que es una persona icónica dentro de la insurgencia y de otras personas. ¿Usted nos puede hablar un poco del papel que jugaron estas personas en la conformación de la emisora? ¿Quiénes eran ellos? Sí, no, pues Marianita Páez, una gran líder, gran comandante, la única mujer que ocupó un puesto en el secretariado de las FARC, el Estado Mayor Central de las FARC. Ella participó en los diálogos de San Vicente del Caguán, fue vocera política en las audiencias públicas que se hacían allá, donde iba mucha gente de todo el país, porque como estamos en zona de despeje y en diálogo, pues había compañeros que se destacaban mucho en el tema político, y ella era una de esas. Ella, después de que se acabó todo eso, ella la mandaron para la emisora de nosotros, y ella como gran líder nos enseñaba, porque pues ella nos enseñaba muchos conceptos que nosotros no entendíamos, nos explicaba de pronto la plataforma política de las FARC, que eran los 10 puntos, nos enseñaba el programa agrario de los guerrilleros, que prácticamente que es todo el punto 1 de la reforma rural integral, donde decíamos, bueno, vamos a darle la tierra a los campesinos que quieran trabajarla, hay que crear un banco de hectáreas para entregar esas sierras, por ejemplo, ¿sí? Hay que darle buenos subsidios a los campesinos para que puedan cultivar, por ejemplo, todo lo que está en la reforma rural integral, prácticamente todo eso era el programa agrario de los guerrilleros, que prácticamente esa era nuestra bandera política, donde fuéramos. Que alguien me iba a decir, no es que usted empuña las armas solamente por hacer terrorismo, no. Nosotros teníamos nuestras propias convicciones políticas y nosotros nunca deseábamos hacer la guerra por la guerra, ¿sí me entiende? Solamente que pues las armas las utilizamos eran defensa para que nuestras ideas, nuestras propuestas fueran escuchadas. Y ella era que nos enseñaba todo eso, por ejemplo, ¿sí? Deberes, derechos de nosotros, nos enseñaba a hacer radio, a hacer noticias, a hacer columnas de opinión, o que se leía por artículos de opinión en algún tema. Por ejemplo, y no entendíamos algo de las noticias, alguna reforma, algún articulado y todo, ella nos explicaba. Y pues ella fue como esa profe que estuvo ahí siempre con nosotros, en muchos años. Ella duró como varios años, como unos 6, 7 años en la emisora, haciendo radio con nosotros, hasta que pues vilmente pues, fue asesinada en un operativo en el Sumapaz. Pero a ella la recordamos mucho por su ejemplo de maestra, ¿sí? De gran líder, ¿sí? Y muy buena persona. Entiendo. Y digamos, ¿cuál era el alcance y a qué personas ustedes esperaban que les llegara el mensaje? Y digamos,
¿qué cantidad de personas que ustedes supieran los escuchaban normalmente? Sí, no, pues nosotros queríamos llegarle a todos los oídos que pudiéramos, al campesino especialmente, a las amas de casa, a los profesores, a los jóvenes, porque los jóvenes nosotros decíamos que era como ese futuro de Colombia y tenían que ellos prácticamente empoderarse del trabajo revolucionario, porque eran los jóvenes que iban a hacer historia en el país. Y son los jóvenes en este momento que tienen que hacer la historia, porque ya los muchos pues prácticamente se quedan a un lado, pero la juventud es la que tiene que tomar esas banderas políticas y revolucionarias para construir los cambios. Entonces los jóvenes tienen un papel importantísimo y nosotros queríamos que esos mensajes llegaran a toda esa clase de audiencias. Quizás no en medición, en cifras no les sabría decir cuánto, pero a eso había muchos municipios y muchas veredas que nos escuchaban. Había domingos que nosotros recibíamos cartas y era todo el día leyendo cartas, todo el día. De 8 de la mañana parábamos a las 12 y de 2 a 6 de la tarde y no alcanzábamos a leer las cartas que nos mandaban los oyentes, nos pedían música, reportaban sintonía, que servicios sociales y todos los días casi era así. Y nosotros el domingo hacíamos resumen de carta y no nos alcanzaba el día. Entonces la audiencia en un momento, en el año más o menos 2001, ¿sí? 2000, 2001, 2002, cuando apenas se acabó el despeje, de pronto nos desconectamos un poco con las audiencias porque se acabó la zona de despeje y todo, pero más o menos en el 2004, 2005 la gente volvió a escribir, nos volvió a mandar, nos mandaban saludos, reportes de sintonía a través de nuestras unidades que hacían a veces contacto con la población, mandaban su mensajito y nosotros lo hacíamos por radio HF, lo escuchábamos y lo dábamos al aire. Porque pues realmente nosotros como emisora casi manteníamos era escondidos, o sea, era muy compartimentado, o sea, en secreto, porque pues se saben los riesgos. Y pues realmente fue muchísimo la acogida de la emisora como tal. Ya sabían a qué hora iba a entrar Elías, ya sabía a qué hora iba a entrar Joana, a qué hora escuchar a Manuel, a qué hora escuchar a Mónica, o sea, ya tenía los nombres aquí grabados de quién eran los que trabajábamos. Y digamos, dos preguntas. ¿Por qué canales transmitían usted? ¿Por qué medios se podían escuchar? ¿Cuál era el dial? Y la segunda, ¿cuál era la motivación personal para hacer radio? O sea, si bien, digamos, es una labor importantísima, creo que no había una remuneración para ustedes y por el contrario implicaba un trabajo de más, además de las funciones que ustedes cumplían. ¿Cuál era la motivación personal y del colectivo para hacer radio? Bueno, pues esto último que me dice, lo que pasa es que cuando nosotros ingresamos a las FARC, nos comprometimos a prácticamente hacerlo conscientemente, ¿sí me entienden? Nosotros, ¿cómo le explicara yo? Nosotros nos leyeron el reglamento interno, por ejemplo, que uno ingresa a las FARC por tiempo indefinido, donde no le van a pagar absolutamente nada, donde va a perder contacto con la familia, le dan como las reglas a uno claras, ¿sí me entiende? Sin embargo, por ejemplo, aparte de todo eso, por uno de chino que le gusta, que se motivó, que le nació, pues se va. Listo, yo me fui. Quizás en el momento no con las convicciones políticas, porque yo era un chino, ¿sí me entiende? Pero a medida del tiempo que uno se va dando cuenta, como la situación del país, las noticias, lo que está realmente pasando. Entonces uno va cogiendo como conciencia de lucha, conciencia de clase, ¿sí me entiende? Y se va grabando y va aprendiendo los conceptos, por ejemplo, justicia popular o revolución, ¿sí me entiende? O la toma del poder. Entonces uno se va como enamorando de todas esas cosas, ¿sí? Y realmente entonces nosotros nos ponen a hacer radio ya con esa motivación y ya con esos principios y ya con esa ideología un poquito grabada en la cabeza, ¿sí me entiende? Y como uno se comprometió en el proceso ayudar a la construcción de los cambios que necesita Colombia, obviamente nosotros sabíamos que la radio era más importante que tener un fusil, porque usted a través de la radio un mensaje le va a llegar a muchísimas personas, mientras que usted quema un tiro puede haber el monte de gente que ni se da cuenta. Entonces nosotros el papel de la radio lo teníamos clarísimo y sabíamos que a través de la radio podíamos hacer más que tomarnos un puesto de policía o que un combate. Realmente nosotros, la radio para nosotros era eso,
lo más importante en su momento, porque era una forma de hacer política. De esta manera cerramos el primer fragmento de la entrevista de Jesús Díaz en su etapa de guerrillero, donde pudimos conocer más de cerca el proceso de Radio Voz de la Resistencia. En la siguiente cápsula vamos a conversar sobre la vida de Jesús Díaz y la forma en que la radio ha impactado su vida. Si usted llegó hasta este punto de la cápsula de memoria, le agradezco por su atención y le recomiendo seguir al tanto en las siguientes publicaciones.